Muy buenos días para todos, buenas tardes a los que se conectan desde otros lugares del mundo. Bienvenidos a esta franja Colombia Lee, la industria editorial, organizada por la Cámara Colombiana del Libro en colaboración con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC UNESCO, el Instituto Caro y Cuervo, la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a dar un giro a lo que han venido siendo las charlas en esta franja, en las que nos hemos dedicado a analizar el mercado editorial colombiano y vamos a mirar hacia otro mercado, que es el mercado editorial sueco. Esta charla es posible gracias al apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia y por eso me complace darle la bienvenida a Martin Höggren, consejero político y encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Colombia, quien nos quiere dar un saludo. Martín, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la Embajada de Suecia en Colombia por hacer posible esta charla. Muchas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Martin Höggren y soy el consejero político y el jefe adjunto de la Embajada de Suecia en Bogotá. La charla de hoy hace parte del trabajo que hemos realizado junto con la Cámara Colombiana del Libro y el CERLALC para acercar la cultura y literatura sueca a Colombia. Este proceso, como sabrán, inició en la participación de Suecia y los demás países nórdicos como invitados a la Filbo en su edición 2020. A pesar de la pandemia, desde Suecia hemos fortalecido esta relación junto con nuestros aliados en editoriales y librerías. Con ellos hemos organizado charlas con autores y gestionado conversaciones en el sector que permiten entender las oportunidades que tenemos al promover la literatura sueca en Colombia y en América Latina. Quiero aprovechar la oportunidad para animarlos a aplicar a los recursos con los que cuenta el Swedish Arts Council para fomentar la traducción de literatura sueca en Colombia. El próximo cierre de convocatoria es el 31 de diciembre de este año, así que los invito a que revisen las subvenciones y apliquen. Cuenten con el apoyo de la Embajada de Suecia para ayudar a resolver cualquier inquietud. No duden en comunicarse con nosotros. Hoy tenemos esta charla con Carlo Carreño, que hemos organizado junto con la CERLALC y la Universidad Nacional, con la que esperamos ofrecerles información del panorama del mercado del libro en Suecia. ¿Cuál es el estado actual en términos de producción y venta de libros, canales de comercialización, tendencias en la compra y consumo de libros, etcétera? Y así compartir la experiencia del mercado editorial sueco y traerla a Colombia y a América Latina. Finalmente, quiero invitarlos a que nos acompañen en las redes sociales de la Embajada, en el usuario @SwedenInCol, en donde permanentemente publicamos nuevos eventos e información de nuestro trabajo en Colombia como socios para la paz y el desarrollo sostenible. Muchas gracias por organizar este evento y estamos a la espera de Carlo Carreño entonces. Muchas gracias. Martín, muchísimas gracias. De nuevo, reiterar el agradecimiento de CERLALC y de todas las demás instituciones aliadas en esta franja de Colombia Lee, la industria editorial, por hacer posible esta charla que creo será de muchísimo interés para editores, libreros, distribuidores colombianos y también del resto de América Latina que seguramente nos están siguiendo en este momento. Y sin más preámbulo, quiero presentarlos a nuestro invitado de hoy, con quien seguramente muchos de los que nos están viendo se han cruzado en alguna feria, porque Carlo ha recorrido
Se ha recorrido todas las ferias de este continente, se lo encuentra uno en Buenos Aires, se lo encuentra uno en las bienales del libro de Brasil, en Colombia, en la feria de Bogotá ha estado mucho menos, pero también ha estado, está en Frankfurt. Él es Carlo Carreño, es uno de los fundadores de Publish News en español y consultor editorial, es graduado en Economía de la Universidad de Sao Paulo, hizo una especialización en el Radcliffe Publishing Course en Cambridge. Hoy es consejero de las empresas UGOC, Meta Brasil, PR75, también de Word Audio. Como especialista en el mercado editorial ha realizado ponencias y ha participado en mesas en países como España, México, Argentina, Estados Unidos, Alemania, China, Sudáfrica, Inglaterra e incluso los Emiratos Árabes. Está muy atento a hacer seguimiento a los nuevos modelos de negocio y a los cambios que están afectando el negocio editorial. Carlo ha puesto un foco muy especial en el mercado de los libros digitales y sigue muy de cerca precisamente el sector de la edición digital en España y América Latina, y ahora también en Escandinavia, donde él está radicado en Estocolmo, en Suecia, y es autor del capítulo sobre Brasil en el libro Global eBook A Report on Market Trends and Developments. Sin más, pues quiero dejarlos con Carlo Carreño, a quien me da muchísimo gusto saludar el día de hoy. Carlo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Diego. Es un placer muy grande estar acá, porque primeramente esta charla hace una conexión entre dos países de los cuales tengo mucho cariño. Uno es Colombia, que ya he visitado y me encanta todo, me encanta la comida, los arroces, los jugos de guanábana y cosas así. Y también Suecia, que es mi país de adopción hoy. Y creo que unos están preguntando qué está este brasileño con este acento que parece un actor haciendo Pablo Escobar en una serie de Netflix. Hablando de Suecia. Bueno, hace 3 años yo vine a vivir en Suecia con mi familia. Ya tengo una relación con el país hace más de 10 años, pero tomamos la decisión de venir y vivir acá. Y desde entonces estoy un poco más involucrado también con el mercado escandinavo y sueco de libros. Hoy trabajo en una editorial de audiolibros sueca que se llama Word Audio. Esta es un poquito mi historia, que creo que justifica un poco que yo puedo estar aquí, ¿no? Entonces yo voy a compartir mi pantalla acá. Un rato. Ups. Déjame empezar. Ok. Yo decidí llamar esta charla de El caso del suscriptor de audiolibros en la Biblioteca de Estocolmo. Primeramente, ya discúlpame los errores que voy a hacer en español, los portuguesismos. José Diego, si hablo algo que no se comprende, por favor, puede interrumpir y corregirme. ¿Ok? Por supuesto. Pero puedo decir una cosa, hablo español mejor que sueco, así que vale, ¿no? Pero este es el nombre de la charla y tiene una razón. Porque yo creo que el mercado sueco tiene como 4 fundaciones. Una son las bibliotecas, el otro el modelo de suscripción, el otro los audiolibros y finalmente los libros de policía, los libros de suspenso y libros policiales que son muy fuertes en el país. Y voy a hablar un poquito de todas estas cosas acá, ¿ok? Pero antes me gustaría presentar un poco un contexto del país, ¿no? Entonces Suecia tiene una población de 10,3 millones de personas. Entonces para mí, que crecí en una ciudad de 20 millones de personas en São Paulo, ahora vivo en un país que tiene mitad de la gente de mi ciudad. La área no es tan pequeña, es el tercer país más grande de la Unión Europea, pero hay muchos espacios vacíos, ¿no? Tiene un PIB de 529 mil millones, una renta per cápita de $50,000, y ahí son índices de mucho desarrollo. Por ejemplo, la alfabetización es 99%. En el PISA 2018, la habilidad lectora de los estudiantes la puso en el 11º sitio. Y otras cosas muy importantes también, como la población de alces, que son 350,000 alces en Suecia. Entonces, es uno de los peligros más grandes de manejar acá,
es que se puede colidir con un alce o un animal, ¿no? Y también el número de lagos, que son casi 100.000 lagos en Suecia. Entonces, por eso otra vez el país sea tan grande, porque hay tanta agua, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante, el nivel de reciclaje de basura que llega a 99%. Y Suecia importa basura de otros países para reciclar, porque no tenemos el suficiente, ¿no? Hay cosas por el gobierno que tiene una visión muy social. La licencia paternidad acá es de 480 días. Es claro que se divide esto entre las mujeres y los hombres, ¿no? Es del papá y la mamá. La media de trabajo semanal de facto son las 30 horas. Y como nada es perfecto, solo tiene una banda de suceso que es ABBA. Y solo tiene una estrella de fútbol que es Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Pero bueno, una cuestión de prioridad, tal vez. Eso es para tener un poco el contexto. Es importante siempre recordarse que es un país chico, ¿no? En términos de población. Suecia está más presente en nuestras vidas que parece, tal vez, porque hay muchas compañías suecas, unas que todos saben que son suecas, como Volvo, ¿no? Pero Electrolux es sueca, y Spotify, que creo que muchos que me están escuchando lo tienen, es sueca. IKEA, que no está aún en Sudamérica, pero ya hubo noticias que iban a llegar en Colombia y todo. Y Minecraft, que es un producto hecho por una compañía sueca también. Así hay otros, hay muchas compañías que no sabemos que son suecas, pero están presentes, ¿no? En términos de literatura, creo que la cosa más importante para decir en el contexto sueco es el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que todos los años elige uno de los autores más importantes, de que Colombia ya ha ganado. Y Brasil no ha ganado nada, de literatura ni nada en Nobel. Estamos intentando. Vamos a alcanzar Colombia un día. Otra cosa que hay es Astrid Lindgren, ¿no? Con Pipi Calza, ¿cómo se dice, José Diego? Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas en español, que es un personaje importante. Y hay también algo que a veces no se habla mucho, el Astrid Lindgren Memorial Award, que se llama de Nobelcito, pero es un premio de 500.000 euros para personas que han escrito, ilustrado, contribuido para la literatura infantil, ¿no? Y más recientemente tenemos Stieg Larsson, que es un autor de la serie Millennium, no está más vivo, pero que creo que fue el gran suceso después de Astrid Lindgren de ventas de literatura o de libros en el mundo. Entonces, yo creo que la literatura hace parte de la vida sueca y del contexto sueco de una manera muy fuerte, ¿no? Y aquí empiezo a hablar de uno de los pilares, los libros de suspenso de policíaca que hay. Esto es simplemente una colección de tapas publicada en un periódico. Y es increíble cómo este género tiene suceso acá en Suecia. Por ejemplo, cuando tú vas a una librería, tiene una parte de non ficción, una parte de ficción y una parte de deckare, como se dice en sueco, que son los romances policiales de suspenso. Es casi como si fuera una tercera categoría tan importante como todas las otras. Se publica mucho, se escribe mucho, es un género que a los suecos les encanta leer, y también a los otros países de Escandinavia, Finlandia, Dinamarca y Noruega también. Pero el año pasado, 15% de las ventas de libros en Suecia fueron romances policiales y de suspenso. Así que es un número muy grande. Y yo, siempre curioso, intento entender esto. Y una vez, aquí, mejor, antes de hablar de eso, yo digo que Suecia es el país donde el crimen más que compensa, ¿no? Por lo menos para las editoriales. En este gráfico se puede ver todos los géneros. Infantil y juvenil es aún más grande que policíaca, pero policíaca es más grande que literatura extranjera cuando tomado separadamente, es más grande que non ficción más popular, es básicamente el segundo género más importante después de los niños, ¿no? Así que está creciendo. Se creció en el año pasado, creció, como se puede ver acá, en el segunda parte, las columnas acá, y los libros a niños cayó un poco, ¿no? Pero, como decía, una vez pregunté a un editor sueco por qué eso se pasa,
y él me dijo que prefieren escribir sobre crímenes que practicarles. Tal vez sea verdad, ya que acá es uno de los países absolutamente seguros, más seguros del mundo. Y cuando preparaba esta charla, fui a buscar un poco qué otras personas decían, y Carl Berglund, que es un sociólogo sueco, dice esta frase que me pareció muy interesante. Simplemente amamos la seguridad que nos brindan las novelas policiales. Crean la sensación de que es posible poner orden, incluso en un mundo de terrible violencia. A veces para mí, que soy un inmigrante acá en Suecia, me parece que Suecia no tiene problemas del suficiente. Entonces, vamos a crear problemas en la literatura para solucionarles y sentirnos que estamos bien, ¿no? Mejor que ya estaban antes, tal vez. Algo así. Pero es un género importantísimo. Y puedo decir también que hay muchos libros, muchos autores que se pueden traducir, ¿no? Que se puede traducir a otros idiomas, a Colombia. Y creo que vale la pena buscar y ver los libros más vendidos que están en Suecia y buscar traducidos. No es solo Stieg Larsson, pero hay otros autores también. Y aquí quiero destacar el papel del Instituto Sueco, del Instituto de Artes que ha mencionado Martin, de la Embajada Sueca, porque las subvenciones que tienen para traducción son muy buenas, son fantásticas, y es muy tranquilo obtenerlas. Hay que llenar un formulario, pero no hay burocracia, es algo muy, muy fácil. Comparado con el sistema de Brasil, por ejemplo, yo sé que es mucho más sencillo. Así que si tienen interés en traducir del sueco, que es un idioma complicado de encontrar traductores, es un poco más caro, pueden buscar la subvención del Estado sueco que va a funcionar. Y hacen la subvención para todos los tipos de géneros, no solamente para literatura clásica o algo así. Así que pueden buscar subvención para un libro policial, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero también, como mostré, las ventas de libros infantiles y juveniles son muy relevantes. Y tuvimos entre 2014 y 2019 un crecimiento de 34% más o menos, ¿no? De los libros infantiles. Aquí hay un gráfico que muestra el crecimiento. En 2019 cayó, es verdad, pero ya venía creciendo tanto que la tendencia es aún de crecimiento, ¿no? Aquí tiene la foto de la clase de mi hijo. Así que mi hijo es uno de los pocos que tiene el pelo ¿cómo se dice? El negro. Castaño, ¿no? El negro, que no es morocho. Pero así son sus colegas de la clase. Y lo que iba a decir es que yo hablé una vez, escribí un artículo sobre por qué se pasa con el mercado sueco. Y hablé con una librera acá en Estocolmo, de una librería de libros para niños. Estocolmo, eso es muy interesante. Se venden muchos libros para niños, pero las librerías normales ya tienen una sección fantástica de libros a niños. De forma que en Estocolmo solamente hay 2 librerías especializadas en libros para niños, pero una de ellas es de Caroline Yegielos, y ella me dijo algo interesante, porque ella es una maestra también en la escuela. Ella dijo que hace unos años todos los padres en Suecia estaban muy preocupados, que los niños solo querían mirar a la pantalla, consumir cosas digitales. Entonces los padres como que reaccionaron y pensaron a comprar más libros a sus hijos. Carolina es un poco irónica y dice que no sabe si los niños de verdad lo leen, pero que se vende mucho, se vende, ¿no? Pero es una verdad que la sociedad como un todo de los padres están muy preocupados para que sus niños lean muchos libros y que los libros estén muy presentes en su vida, ¿no? Bueno, ahora voy para la otra fundación, que es el audiolibro. Esta es la participación del audiolibro en la facturación de los editores en Suecia. En 2019, 22% de todo que los editores recibieron vinieron del audiolibro. Esto es un récord en el mundo. Finlandia está, creo, en segundo lugar, llegando cerca, pero ningún otro país tiene una participación
tan grande de audiolibros como en Suecia. Hay muchos factores para eso. Uno de ellos es que Storytel, que es una de las compañías más exitosas de audiolibros del mundo, y vamos a hablar de ella, es sueca. La otra razón es que Amazon nunca ha venido acá con Kindle en libros digitales. Amazon empezó en Suecia la semana que pasó, hace 7 días, pero no lanzó su tienda Kindle, no lanzó libros digitales, así que no sé cuándo esto va a llegar. Lo que pasa es que la venta de libros digitales es muy pequeña en Suecia, es como 1 o 2%, como se fue directo al audio, pero es increíble cómo está creciendo. En 2020, con el corona, creo que eso se crece un poco más, ¿no? Y si consideras solamente las ventas, el otro gráfico era facturación de los editores, pero esto es la facturación, es cuánto se vende al consumidor final en Suecia. Casi 21% de toda la venta de libros al consumidor final en Suecia fue hecha por plataformas de suscripción, ¿no? Esto incluye ebooks, libros digitales y audiolibros. Pero los libros digitales son como menos que 10%, que esto casi todo es audiolibros. Y esas son plataformas de suscripción, es difícil para brasileños decir esta palabra, que trabajan como Netflix, ¿no? Pagas por mes y puedes consumir cuanto quieras. Nosotros vamos a hablar un poquito más de ellas, pero este número es increíble. Entonces aquí yo traigo los números del año pasado, ¿no? De 2019. En la variación de mercado es un crecimiento de 1,1%. Esto parece que está estable. Bueno, como todas las medianas, no exactamente, porque hay un desvío muy grande acá. Entonces, lo que pasó en 2019 es que las ventas en librerías físicas cayeron 4,4%. Mismo las ventas en librerías online, clubes de libro cayeron 5,2%. La venta en supermercados cayó 9,9%. Pero las ventas de las plataformas de suscripción digital crecieron 36,2%. Y como que compensaron lo que cayó en los otros canales, ¿no? Esto estoy hablando no en número de libros, pero en facturación, ¿no? Y aquí también se puede ver un poquito de cómo en el gráfico, ¿no? Las librerías físicas cayeron, todo cayó, pero las plataformas de suscripción digital crecieron y, vamos a decir, salvaron un poco el mercado sueco. Claro, tal vez haya una relación entre las dos cosas, tal vez no, tal vez sea una canibalización. Voy a hablar un poquito de esto más adelante, pero eso es para entender el momento que estaba el mercado en 2019. Claro que 2020 con Corona va a ser algo muy distinto, muy diferente, y tengo algunos datos acá también para eso, ¿no? Aquí son los formatos digitales en Suecia, aquí lo que decía. Entonces, de todas las ventas de formatos digitales al consumidor final, este dato es de 2018, porque en 2019 la Asociación de Editores de Suecia no publicó este dato así, pero no ha cambiado mucho. 86% de toda la facturación digital son audiolibros por suscripción. En segundo lugar, ebooks por suscripción, 6%, ¿no? Y después audiolibros físicos, que son en CD y cosas así. Pero básicamente audiolibros en suscripción son la cosa más importante en digital acá. Entonces tengo que hablar de una compañía que se llama Storytel, que ya está en Colombia, ¿no? Creo que año pasado llegó más o menos porque todo el trabajo en Colombia es hecho por la oficina de México, pero la verdad es que ya se puede, los colombianos ya pueden suscribir a Storytel, ¿no? Básicamente, ¿qué es Storytel? Es como dice, una plataforma de suscripción. Pagas un valor por mes y puedes consumir lo cuanto quieres de libros digitales, sean audiolibros o ebooks, ¿no? Hoy Storytel ya está presente en 21 mercados.
El último fue la semana que pasó, que abrieron en Bélgica. Tienen 1,3 billones de suscriptores. Aquí está equivocado el portuguesismo. 180 millones de euros de facturación anual. Entonces, son muy grandes. Lo que es interesante es que adquirieron muchas editoriales tradicionales en los países que son, no muchas, pero algunas muy importantes. Y la verdad es que Storytel ganó mucha atención del mundo editorial en 2016, cuando simplemente compraron a Norstedts. Entonces, el mercado en Suecia es muy consolidado en básicamente 3 grupos. Hay el grupo Bonnier, que también tiene periódicos, televisión, el grupo editorial más grande de Suecia para libros. Hay Norstedts, que es otro grupo, y también hay Natura Cultura, pero que también publica muchos libros educacionales, así que es un poco distinta. Bueno, en 2016, Storytel era aún una startup chica, digital, pero que simplemente fue y compró a Norstedts. Claro que logró plata de los bancos, un préstamo, no sé cómo se dice eso, una financiación, gracias, una financiación, pero la verdad es que tiene el control de Norstedts. Después, en el año siguiente, fueron a Dinamarca y compraron People's Press, que era la 4ª más grande de Dinamarca. El año pasado fueron a Finlandia y compraron a Gumeros, que es la 3ª más grande de Finlandia. Así que tienen una estrategia de comprar esas editoriales para garantizar el acceso al contenido, ¿no? Porque Storytel necesita tener contenido en audio para los suscriptores. Y para garantizar eso, creo que por una cuestión de seguridad, piensas mejor que yo tenga una editorial para que seguramente voy a tener algo que ofrecer en estos países, ¿no? Ya están en Nasdaq, en Nueva York, así que son una compañía muy importante y que son la causa mucho del proceso de audiolibro digital de suscripción en Suecia, y también su suceso es la consecuencia que el modelo ha funcionado, ¿no? Una vez hablando con Jonas Telander, que es CEO de Storytel, él dijo esta frase aquí que creo que es muy interesante, porque él dijo que cuando empezaron no había nada, no pasó nada, pero cuando llega el iPhone, las personas pueden escuchar música en su propio teléfono, bueno, salir con la música, eso es muy simple. Vino Spotify, que también empezó a aumentar el consumo de audio, el modelo de suscripción, ¿no? Y ahí sí se sintió una tendencia muy fuerte para el modelo de audio por suscripción. Y una cosa que me pareció muy interesante es que según los estudios que Storytel tiene, las personas que tienen un auricular de Bluetooth, como este que estoy usando ahora, escuchan 60% más de contenido que las personas que no lo tienen. Entonces, esto fue otra pequeña revolución en este modelo para que crezca tan rápido como está pasando en Suecia, ¿no? Pero vamos a ser justos, hay otras plataformas en Suecia que hacen básicamente la misma cosa. Una es BookBeat, que pertenece al grupo Bonnier, y la otra Nextory. Es difícil saber el market share, la participación de mercado de cada una de estas, pero Storytel tiene algo como 70% más o menos, y estas dos tienen algo como 10% cada uno, 10 a 15, algo así. Así que Storytel es más presente. BookBeat también está presente en Alemania, en Finlandia, en Dinamarca. Lo siento, Nextory está presente en Finlandia, en Alemania, Dinamarca, y BookBeat está presente en otros países de Europa también, muchos de ellos, pero a veces no con el contenido local, pero con el contenido en inglés y otras cosas, pero también tiene un proyecto y un plan muy grande de expansión internacional. Y quiero hablar un poquito de Kitab Sawiti, que esto es una de las curiosidades de Suecia, ¿no? Kitab Sawiti es una plataforma de suscripción de audiolibros en árabe, y es sueca. Desarrollada en Suecia con suecos y con suecos de origen árabe que están acá o con inmigrantes, ¿no? Recientemente, Storytel ha comprado Kitab Sawiti y ahora esto es parte de Storytel. Fue su forma de se expandir el mundo árabe. Pero es muy interesante que un país
como Suecia, el audio por suscripción es tan relevante que hubo espacio para una plataforma en árabe, ¿no? Eso fue muy interesante. Bueno, siguiendo, aún hablando sobre los libros de suscripción y haciendo aquí un poco un comercial donde trabajo para Word Audio, pero el mercado acá es tan grande que Word Audio, que es una editorial exclusivamente digital, o sea, no tiene libros físicos, publica en audiolibros e ebooks, pero básicamente mucho más fuerte en audiolibros. Tenemos ya una actuación en 5 idiomas, estamos en español, se basa Storytel en Colombia, puede ver los libros de Word Audio, como el caso Brentano, ya tenemos más de 50 libros en español. Las ganancias, porque es solamente digital, son increíbles. En 2018 fue una ganancia de 50% para la compañía, 2019 menos 30%. Estos datos son todos públicos en Suecia. Word Audio ya es la editorial número 11 en el mercado general de Suecia, compitiendo con las editoriales que tienen libros impresos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mi mensaje aquí es que el digital es una grande oportunidad, ¿no? Cuando no necesitas tener los libros físicos, puedes publicar en otros países como Word Audio, que publica en Rusia. Yo ayudé a implementar nuestra editorial en Rusia. Publicamos en Finlandia y otros países. Así, también una editorial de Colombia puede empezar a publicar digital y vender el libro para todos los países de habla española por las plataformas digitales o mismo para otros países, ¿no? Creo que esa es una oportunidad muy grande para hacer pensar que las fronteras, hay algunas aún, pero se caen, al punto de que hoy una editorial sueca está vendiendo audiolibros en Colombia, ¿no? Eso se puede hacer al revés también, y creo que Word Audio es una prueba que eso se puede pasar cuando el mercado, claro, llega a un tamaño un poco más grande. Pero eso trae una cuestión, todo ese modelo de suscripción trae la cuestión de la canibalización. Entonces, por ejemplo, Penguin Random House, la editorial más grande del mundo, ha decidido no poner sus libros en plataformas de suscripción que sean libres, o sea, que se puede consumir todo lo que quiera, ¿no? Porque ellos creen que eso va a canibalizar el producto, que el libro va a ser muy barato, las personas van a dejar de comprar libros físicos para simplemente escuchar. Yo lo que puedo decir, seguramente, es que claro que hay alguna canibalización. Siempre que tiene un modelo nuevo, un formato nuevo, hay canibalización. Un poco hay. Por otro lado, también estoy seguro que los audiolibros, particularmente las plataformas de suscripción, traen nuevos lectores, entre comillas, ¿no? O como yo llamo, audiolectores. Ya que tenemos audiolibros, tenemos que tener audiolectores, ¿no? Que son gente que tal vez nunca iba a leer un libro, que empieza a consumir literatura y empieza a consumir el texto escrito de otra forma. La gran pregunta es, ¿pero una cosa va a compensar la otra? La verdad es que no sabemos, ¿no? Nuestro amigo CEO de Storytel, claro, defiende que sí, que va más que compensar. Entonces, en Frankfurt ahora, en un evento que se llamó Frankfurt Audio, él mostró que los números de mercado de ficción en Suecia crecieron en los años que más creció el audiolibro, intentando mostrar que entonces no hay tanta canibalización. Él también dijo acá que 50% de la facturación de libros de ficción ya es digital en Suecia. No es 49% y no es solo audiobooks, es también ebooks, pero esto está muy cerca, ¿no? Claro, esta es su visión porque defiende el modelo de Storytel, ¿no? Yo ya hablé con esto con Erik Wickberg, que es el economista sueco acá, que hace todos los reportes, todos los estudios de mercado de libros para la Asociación de Editores. Él es un profesor de la Universidad de Economía, acá, de Comercio de Estocolmo, ¿no? Y para él no se puede decir aún. No se puede descartar que hay una canibalización, pero también no se puede decir que hay la canibalización. Para él le parece que la relación de causa-efecto ainda no se puede probar.
Así que cuando hablemos, por ejemplo, que este año hubo un crecimiento de 1%, pero se cayó mucho el impreso y se creció las plataformas digitales, y dijo que sí, esto se pasó, pero no se puede decir que eso va a seguir pasando, y no se puede decir que toda la causa de la caída de los libros físicos sea el digital, porque los libros físicos ya habían caído. Así que esta pregunta creo que aún no tenemos respuesta. Claro que todas las plataformas van a defender que traen más consumidores de digital que se pierden el libro físico, pero es un cuidado que hay que tener. Los editores suecos están sí preocupados con esta situación. A ellos les encanta el modelo de audio, les encanta vender más audio, pero están siempre preocupados para que la cadena de libro siga teniendo una remuneración que sea suficiente para todos sus participantes, ¿no? Una cosa que hacen aquí es saber todos los años cuánto se paga en media por cada libro consumido en las plataformas. Este valor ha caído, ven cayendo por los años. Este es un motivo de preocupación muy grande porque cada vez se gana menos plata por libro vendido, ¿no? Así que es una preocupación. Por otro lado, ellos entienden que el modelo puede ser muy benéfico y también promueve la lectura. Así que yo creo que Suecia es un gran laboratorio para los otros países. Creo que todos los editores del mundo tienen que mirar a Suecia y ver qué está pasando aquí, porque es muy probable que algo similar se va a pasar en otros países, pero no hay aún una respuesta para el dilema de la canibalización acá, en mi opinión, ¿no? Otra cosa del modelo de suscripción es que hay dos desafíos muy grandes que la gente muchas veces no piensa. Una cosa es que las plataformas pagan a las editoriales solamente por los libros leídos. Básicamente, toda la facturación de la plataforma, una parte, 50%, es destinada a las editoriales. Y se divide esto de acuerdo con el consumo de cada libro, ¿no? Pero se paga por libros leídos. Y la verdad es que del modelo físico, las editoriales tienen mucha facturación de libros que nunca van a ser leídos. Todos nosotros tenemos libros en casa que no leímos y nunca vamos a leer y pagamos por él. Bueno, esta facturación en el modelo de suscripción se queda con la plataforma, ¿no? La plataforma ofrece el acceso, esto tiene un valor, pero no remunera por el acceso, solamente por los libros que de verdad se leen. La otra cuestión es que cuanto más uno escucha, menos se paga por libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en el corona, vamos a decir que la gente empezó a escuchar más libros, pero que no, simplemente por un modelo que no creció el número de suscriptores. Así que se va a consumir más libros, pero el valor total que un editor va a recibir es lo mismo. O sea, el modelo de suscripción tiene estos desafíos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Un detalle que me gustaría hablar es sobre los géneros, cómo se comporta en el modelo de facturación, básicamente en audio, que es el caso de Suecia. Básicamente, la no ficción no funciona bien en audiolibros en Suecia. Así que, por ejemplo, de la facturación de 2018, solamente como 8% de la facturación de no ficción fue de libros digitales. Y la facturación de ficción fue 30% en 2018. Esto ya creció, eso ya está más grande ahora. Así que es muy interesante que ficción funciona mucho mejor que no ficción. Yo creo que en Suecia lo que pasa es que cuando un sueco sale de trabajo a las 4 de la tarde, ¿no? Y va a su casa, no quiere más saber cómo ser un gerente mejor, cómo trabajar más, nada de eso. Simplemente quiere escuchar un libro por entretenimiento, quiere escuchar una historia de crimen, de un detective, algo así. Y creo que es una cuestión muy cultural. Mismo, yo estoy estudiando ahora los mercados de Dinamarca y Finlandia. Mismo comparado a Dinamarca y Finlandia, la no ficción tiene una participación más grande en estos mercados. También la ficción es mayor, pero la diferencia no es tan grande. Pero eso es algo interesante para tener en cuenta. Aquí también puede ver la participación de los formatos en la facturación, los libros de ficción.
los libros impresos caen, los audiolibros digitales crecen de manera muy fuerte. No hay datos para 2019 de esto. La misma cosa que... en 2019 yo pude hacer esto. Los audiolibros fueron 44% de la facturación de ficción para los editoriales suecos. Los libros fueron físicos, 51%. Aquí sí que se puede ver que el digital ya es mitad de la facturación en ficción, ¿no? Que tenemos acá. Esto fue un estudio hecho por Eric, el economista que he mencionado, de los efectos del corona en Suecia. Y como creo que saben, corona en Suecia tuvo un lockdown más ameno, más light. Las librerías nunca cerraron. La verdad es que no había nadie ahí, porque yo fui una vez a una librería, la librería más grande de Estocolmo estaba vacía, pero no cerraron. Pero aún hubo una queda comparado a las semanas más graves del virus de 2020 con esas mismas semanas en 2019. Las librerías físicas tuvieron una caída de casi 36%. Seguramente las ventas online crecieron. Las ventas en supermercados también cayeron 13.5%, pero en total se cayó solamente 5% en Suecia, que es muy poco si comparado con países como Italia, España, el problema que se tiene, ¿no? Un aspecto curioso es que el gobierno tiene una política muy grande de ayuda a las compañías del corona. Y Bonnier, que es el grupo que tiene la editorial más grande de Suecia, obviamente logró obtener dinero de ayuda estatal. Pero se dieron cuenta después que las ventas estaban fantásticas, ¿no? Que tuvieron un primer semestre fantástico. ¿Sabe qué hicieron? Fueron al gobierno y devolvieron toda la plata. Le dijeron, no la necesitamos, está aquí de vuelta, podemos vivir sin esto. Una cosa muy sueca que hicieron, que bueno, es una de las razones por las cuales amo este país, ¿no? Esta foto acá es la biblioteca de la ciudad de Estocolmo. Y creo que este es la última fundación del mercado sueco y una que es muy importante. Hay 2.236 bibliotecas financiadas con dinero público en Suecia. Y la verdad es que Colombia tiene un programa de bibliotecas fantástico. Pero si comparas esto con Brasil, por ejemplo, es peor que el 7-1 que perdimos de Alemania en la Copa del Mundo, ¿no? Así que son números increíbles. Hay también 61 bibliotecas hospitalarias, que me parece un concepto muy interesante. Y me encantaría un día ver un estudio del efecto de recuperación de salud de las bibliotecas en los pacientes. Nunca he visto, pero sería muy interesante. Este es el número en préstamos de material físico en 2019. Casi 70 millones para una población de 10 millones de personas. Así que son 7 para cada uno. Los préstamos digitales fueron 158 millones en 2019. El número de visitantes en las bibliotecas suecas, 80 millones en 2019. Una cosa interesante de estos números para decir es que las estadísticas suecas son maravillosas. Hay un report, hay un estudio solamente de las bibliotecas hospitalarias en 2019 que tiene 25 páginas, solamente para eso. El estudio de todas las bibliotecas son, creo que 80 páginas o algo así. Así que aquí hay muchos números y muchas estadísticas. Pero lo que quiero decir de las bibliotecas es que son fundamentales para crear una nación de lectores y para que Suecia tenga un índice de ventas de libros en un mercado tan interesante, tan grande. Mis niños les encanta ir a la biblioteca acá, porque las bibliotecas son tan fantásticas como una librería, tienen actividades para niños, pero más que nada hay también una biblioteca internacional donde puedo sacar libros en portugués, para leer en portugués, hay libros en ruso, en 110 idiomas del mundo. Pero más que nada lo que siento acá es que las bibliotecas son siempre hechas para el lector, no son hechas para los libros. En Suecia, cuando un libro no se utiliza más, él va para un archivo. Si se queda en un archivo por algunos años y nadie lo quiere, el libro es destruido.
sí, que es una cosa que parece muy mala, pero la verdad es que la biblioteca es circulante. Entonces, la idea es tener ahí un contenido, tener libros, otras cosas, que la gente la use. Y la biblioteca es toda hecha para las personas, para que se sientan bien, para que puedan utilizar el libro, y no tanto para los libros. Y creo que esta diferencia hace con que la biblioteca sea muy querida y sea un ambiente fantástico, ¿no? Bueno, para concluir, elementar, mi querido Svensson, ¿no? El suscriptor de audiolibros en la Biblioteca de Estocolmo es simplemente un típico sueco. Un típico sueco que escucha muchos libros, que le gusta el modelo de suscripción, que vive en la biblioteca y que le encanta leer sobre crimen, ya que no hay muchas posibilidades de practicarlo acá. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Antes de darle paso a las preguntas del público, yo quisiera hacerte dos preguntas. Tú nos has traído una serie de estadísticas muy detalladas, por ejemplo, con respecto a canales de venta, cómo se divide la facturación en los distintos formatos en el modelo de suscripción. Creo que ahí hay una diferencia fundamental entre el mercado editorial sueco y los mercados editoriales latinoamericanos, y es una cultura de estadísticas y de datos y de la disponibilidad de datos. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién se encarga de hacer esas recopilaciones? ¿Qué obligatoriedad tiene, por ejemplo, una editorial de compartir su información, o una librería, etcétera? Ok. Bueno, la gran parte de las estadísticas que utilicé acá son de la Asociación de Editores, que hacen estudios juntamente con la Asociación de Libreros, hacen esto juntos, hacen estudios anuales de estadísticas y también cosas específicas que ya hicieron solamente sobre audiolibros y cosas así. De manera general, todos comparten la información, pero eso es algo cultural también. Hay un ambiente, un clima de colaboración muy grande entre las compañías. La razón que siempre las estadísticas de Suecia están juntos, las librerías online y los clubes de lectura, es justamente porque solo hay dos librerías online. Si la ponen juntas, todos van a saber los números. Así que ponen otras cosas ahí para proteger un poquito la privacidad de los datos de las librerías. Pero de manera general, todos comparten la información, entienden que eso es muy importante. Las estadísticas de biblioteca creo que son centralizadas por el gobierno, por el Departamento de Bibliotecas, pero las de bibliotecas son increíbles. Es posible saber, por ejemplo, la porcentaje de préstamos de libros de Astrid Lindgren en una ciudad del norte de Suecia hecha en la mañana por niños entre 12 y 14 años. Es algo... El problema de hacer estudios así es que empiezas con una cantidad de material increíble que tiene que buscar hacer una selección, ¿no? Pero de verdad, las estadísticas son fantásticas. Para nada es perfecto en el mundo. Yo creo que Suecia debería hacer más estadísticas en inglés. Casi todas estas estadísticas están en sueco. Y a veces hay resúmenes en inglés, o si no, tardan muchos meses para publicar en inglés. Eso es algo que deberían hacer. Pero de manera general tienen estadísticas fantásticas acá. Mi siguiente pregunta va tú terminabas señalando que uno de los fundamentos, digamos, del mercado editorial sueco eran las bibliotecas. Alguien de hecho señala en uno de los comentarios, Ale, que la cultura del audiolibro también se explicaba en buena medida por las bibliotecas de audio disponibles para todas las personas, y que hay un servicio especial para adultos mayores y personas con discapacidad. Pero mi pregunta va más hacia la relación del sector editorial con las bibliotecas, es decir, de las bibliotecas como clientes. ¿Cómo es esa relación ahí? Por ejemplo, ¿qué tanto qué tanto ha afectado, o más bien, qué tanto puede estar ayudando al sector editorial ese enorme número de préstamos públicos de libros digitales? Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, creo que la relación más de causa-efecto es de la demanda que viene antes de la oferta. Creo que la gente se interesa por libros digitales, y las bibliotecas, otra vez, son hechas para los lectores, no para los libros. Entonces, bueno, si mi lector quiere libros digitales y quiere escuchar,
las bibliotecas naturalmente basadas en estadísticas empiezan a promover más este contenido. Pero de manera general, las compras de libros físicos son hechas por las grandes distribuidores o las compañías que venden en Internet. Ellas venden a las bibliotecas, así que las bibliotecas no compran directamente de las editoriales los libros físicos, ¿no? Los libros digitales, hay un agregador acá que hace estas compras también. Así, claro, este sector ayuda mucho el sector, las bibliotecas ayudan mucho el sector editorial, pero creo que es una consecuencia de la demanda de la gente que quiere leer. No es una visión tanto de que tenemos que comprar porque tenemos que ayudar al sector editorial, que es importante, pero la lógica no es esta. La lógica es los lectores quieren leer. Yo soy una biblioteca, yo tengo que proveer contenido, yo tengo que comprar. El camino económico funciona muy bien. Tenemos varias preguntas de Roberto Melo Padilla. Él vive en una zona de Colombia que es el departamento de Arauca, que es una zona, digamos, alejada de la capital. Y está muy interesado se pregunta dos cosas. Por un lado, cómo fomentar esta cultura del audiolibro. Y por otra, que creo que lo podría responder probablemente más desde tu experiencia en Brasil que de Suecia, pero a lo mejor también de la experiencia de Suecia pueden salir respuestas, y tiene que ver precisamente con la comercialización y distribución del libro en las regiones, en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Porque él dice que todo esto está muy pensado para las grandes ciudades, pero que cómo hacemos para posibilitar una mayor y mejor circulación del libro en las regiones. Ok, otra vez, el digital creo que es un poco la solución, sean audiolibros o ebooks. Yo siempre digo que el modelo digital es una cuestión de acceso económico porque es más económico, acceso geográfico porque creo que en su región ya hay 3G, ya hay teléfonos celulares, así que funciona. Y también acceso a las personas que no tienen dificultades de lectura y todo eso, porque mismo un ebook digital es muy fácil para una persona con dificultades de escuchar, con una voz de computadora o algo así. Así que creo que la solución siempre pasa por el digital. Para crear más interés de audiolibro, es un poco el problema del huevo y de la gallina, porque necesitas contenido, necesitas tener los libros todos grabados para que la gente empiece a escuchar. Es un hábito adquirido, no es algo que la primera vez que va a escuchar va a te acostumbrar. Por otro lado, si no hay gente escuchando, los editores también no quieren hacer el audiolibro porque es costoso y todo eso. Así que creo que tiene que pasar un poco por ese desafío. Pero cuando una compañía grande como una Storytel o una Audible de Amazon empieza a poner más plata en la producción, creo que eso se puede pasar. En España el audiolibro está creciendo y viene muy bien. Entonces, naturalmente, vamos a tener más contenidos para Latinoamérica. Claro que con Velázquez fue a Zaragoza, pero después con el acento sudamericano. Por supuesto, otra cosa interesantísima, cuando se graba libros en el acento sudamericano o latinoamericano, todos prefieren el acento colombiano. Así que los colombianos salen adelante porque los audiolibros para América del Sur son muy cerca del acento colombiano. Así que creo que es una cuestión de poner plata e inversión para desarrollar este público. En Brasil, el audiolibro en Brasil está muy chiquito por el mismo motivo. Pero otra vez, sobre cómo hacer en regiones con poco acceso, el digital. Porque libros digitales llegan a todas las partes de Colombia, ¿no? Catherine Márquez pregunta por las prácticas y hábitos de lectura de los suecos. Supongo que sí. Supongo que se refiere a si tienes algunos datos de libros leídos, Sí. Hay todo acá, hay todas las estadísticas acá. Pero no tengo de cabeza. Una vez yo hice una investigación que yo sumé los préstamos de bibliotecas, por ejemplo, pero tenemos acá, creo que son 230 millones de préstamos digitales y físicos por año.
Entonces, esos son 23 libros al año per persona en Suecia. Tal vez no lean, tal vez solamente saquen de la biblioteca. Ok, pero el consumo solo en biblioteca son 23 libros al año. No me acuerdo ahora el número de libros vendidos de mercado, pero creo que vamos a llegar a 30 libros al año de consumo, sí, para tener una idea. Se puede sumar todo eso, yo no hice para esta presentación, pero se puede sumar y llegar a un índice que es una vergüenza para Colombia, no tanto, pero para Brasil, otra vez, peor que el 7-1 de Alemania. Así que Colombia está mejor. Tú señalabas en tu presentación que Suecia resultaba un lugar, digamos, un caso de estudio muy interesante para los editores de otros países del mundo. Precisamente te quisiera preguntar, frente a ese auge del audiolibro, hay todavía cierta reticencia de editores en América Latina a incursionar en ese mercado, en algunos casos con la idea de que la producción del audiolibro es muy costosa. ¿Cómo crees que el editor debería empezar a prepararse para incursionar, el editor quizá más pequeño, con menos posibilidades, prepararse para incursionar en el mercado del audiolibro? Sí, bueno, primeramente sí, es costosa. Comparada con el libro digital, es mucho más costosa, ¿no? Porque para una hora de libro grabado, depende del país y todo, pero se puede considerar entre 150 y 250 euros para eso, ¿no? Entonces es complicado. El mercado está aún chiquito, así que va a ser una inversión y no va a haber el retorno de esta plata por mucho tiempo. Así que hay que tomar mucho cuidado. Creo que la idea es un poco experimentar y conocer. Tal vez hacer 1 o 2 libros que son los bestsellers, si es posible. Una otra manera es buscar un parcero que pueda hacer inversiones. Entonces, por ejemplo, hoy en Brasil, Bookwire, que es un agregador digital, él paga la producción del libro como un adelanto de las ventas. O sea, él funciona como un banco, es un banco de audiolibros, ¿no? Entonces, esta solución también se puede vender derechos para las propias plataformas, hacen la producción y compran los derechos, pero cuando eso se pasa, exigen exclusividad. Hay que tener mucho cuidado para cuando se entra en un modelo de exclusividad, porque en 2-3 años vienen otras plataformas y no va a estar, como se dice, preso ahí en una plataforma. Pero la cosa está empezando. Se hace un contrato de exclusividad por poco tiempo, pero que va a tener el archivo después, se puede buscar algo así. Sí, es caro, pero hay modelos, hay que ser un poco creativo y hay que buscar solamente los libros que realmente ya tuvieron éxito en el pasado, en este momento. Y siempre mirar a España. Audible acaba de empezar en España. Storytel está ahí de una manera muy fuerte, entonces creo que tienen que pensar mucho en España. Y por ejemplo, los editores de literatura de Colombia, si es un libro de literatura colombiana, no hace sentido grabar el acento de España, con todas las zetas. Así vamos a grabar, ese libro va a funcionar en España. Entonces, olvida, si eres un editor de literatura en Colombia, olvida Colombia un poco, piensa todo el mercado español, y ahí ya es un poco más grande, tal vez vale la pena producir 1 o 2 y ver lo que pasa. Pero está solamente empezando. Sudamérica no es Suecia aún para los audiolibros, pero puede ser un día, ¿no? ¿A qué atribuyes tú el poco interés de los suecos por el libro digital? Y una segunda pregunta, con la llegada de Amazon, ¿cómo ves que vaya a ser la convivencia con Amazon del sector editorial con Amazon? Del sector editorial sueco. La primera pregunta, la respuesta es muy simple. No sé. Es difícil entender por qué el libro digital no ha funcionado acá, porque los suecos son muy tecnológicos, les gusta todo de tecnología. Yo pregunté esto a Jonas Telander, el CEO de Storytel, que Storytel también tiene libros digitales. En su visión, lo que pasó es porque Amazon no había venido, y entonces el audio empezó tan rápido que no hubo tiempo del libro digital se desarrollar y la gente fue directo al audiolibro. Tal vez sea eso. Seguro que tiene algo que ver con Amazon no estar presente. Como ejemplo, en Grecia también hay menos audiolibros que en Suecia porque
el Kindle no acepta el alfabeto greco. Así, imposible, ¿no? Creo que es un poco esta razón. Y hablando de Amazon, bueno, yo creo Amazon, ya pasé por eso en Brasil, tiene un modelo de e-commerce muy exitoso, muy eficiente, y creo que van a ganar mucho espacio en el mercado sueco. Pero lo que no sé es si Amazon viene a Suecia como una librería. No lanzaron el libro digital, el Kindle acá, el catálogo de libros físicos que lanzaron para el primer día no era tan relevante. Así que yo tengo dudas si el libro va a ser el enfoque de Amazon en Suecia. Tal vez estén más preocupados con frigoríficos, televisiones, y no tanto con libro. Eso no sé. Pero creo que van a conquistar un pedazo muy grande de mercado en los mercados que deciden poner más atención. No sé si el libro va a ser uno de ellos, no sé aún. Te traslado otra pregunta del público que nos llega. Mónica Montes Ferrando pregunta por el porcentaje, por cómo se dividen los porcentajes de regalías en el audiolibro para los autores. Y supongo que evidentemente ahí hay una gran diferencia entre la venta unitaria con respecto a la venta por suscripción. Sí, el modelo financiero, económico de suscripción necesitamos hacer una otra charla porque es un poco complicado y cada plataforma hace de manera diferente. Pero básicamente, sí, el editor recibe menos por libro de las plataformas que recibiría de un libro físico o tal vez mismo de un libro digital vendido, como se dice, a la carte, vendido uno a uno, vendido por download. Así que el autor también gana menos. Pero normalmente los autores reciben como 20%, un poco más, un poco menos, de la facturación líquida del editor, ¿no? Los editores reciben de 30 a 50% de la facturación de una plataforma. Esto dividido proporcionalmente por el consumo de cada libro. Así que más o menos es mucho menos que un libro físico. Así que hay que vender mucho más libros digitales, audiolibros, para compensar el libro físico. Es por eso la cuestión de la canibalización. Y una última ya para cerrar, y de nuevo agradeciéndote tu presencia hoy aquí, Carlos, de verdad que fue una charla muy, muy interesante. Y te quiero llevar de nuevo a Amazon y a la convivencia del sector editorial y centrarnos un poco en los sectores editoriales en los sectores editoriales de los países latinoamericanos y esa convivencia, digamos, con Amazon, porque creo que es, digamos, inminente. En Colombia se ha estado esperando desde hace ya al menos un año el desembarco de Amazon que sea muy pronto. Y una de las estrategias que aparecen en el horizonte como una posibilidad de defensa del sector frente a Amazon es el del precio fijo. Yo sé que tú conoces el precio único del libro. Entonces, como conoces, tienes, digamos, distintas experiencias, lo ocurrido en Brasil, sabes un poco lo que ocurrió en España. ¿Cómo crees que va a ser esa convivencia de los sectores editoriales latinoamericanos con Amazon? Yo creo que se puede mirar perdona, ¿y qué piensas tú del precio fijo? Necesitamos otra charla. Sobre Amazon, creo que va a ser más o menos como ha pasado en Brasil. Cuando empezó en Brasil, Amazon era el enemigo número uno, pero ahora con el corona salvó el mercado brasileño, ¿no? Con las ventas. Así que creo que son las dos cosas. Por un lado, es una nueva tienda, es otra forma de vender libros con eficiencia, lo que es positivo. Por otro, pueden llevar a un monopolio que es muy grave. Así que creo que hay que ponderar las cosas buenas y malas de Amazon. Tomar cuidado, pero también utilizar lo que tienen, porque hay librerías que ponen los libros en el modelo de marketplace y esto funciona muy bien para ellos. Así que creo que no podemos ser radicales contra o a favor, ¿no? Salir un poco del mundo político que tenemos hoy e intentar entender lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. En Brasil yo creo que Amazon ha traído muchas ventajas para el mercado y como se dice en inglés,
ha puesto la barra un poco más alta de la eficiencia y de todo eso. Esto creo que va a pasar acá también. Así que hay que entender eso. Sobre el precio fijo, bueno, hay precio fijo en Alemania y Amazon está muy bien en Alemania. Es uno de las tiendas, de las librerías más grandes e importantes ahí. Así que el precio fijo no va a evitar Amazon, no va a hacer con que se gane a Amazon. Amazon, más que el precio fijo, tiene un servicio, una eficacia, una eficiencia muy grande. Es esto que es su gran ventaja. También la posibilidad de bajar precios, sí, pero no es solo eso, y hay otras cosas igualmente importantes. Sobre el precio fijo, bueno, yo ya escribí un editorial contra el precio fijo, entonces es público en un periódico brasileño. Yo creo que hay ventajas en el precio fijo, y sí, con el precio fijo se protege las librerías pequeñas y todo eso, pero también hay problemas que el precio fijo trae. Si tenemos el precio fijo, básicamente, eso de verdad, necesitaríamos otro charla, pero si tenemos el precio fijo, los precios seguramente van a ser un poco más altos, especialmente para los bestsellers, que hay descuentos, y para libros populares. Entonces, en mi opinión, lo que pasa si pone el precio fijo es que la gente más simple, los lectores más de bestsellers, van a pagar, van a subsidiar para que los libros intelectuales muy chulos y muy lindos de las editoriales chicas puedan estar en las librerías y comprados por la clase media alta del país. Eso no me parece justo. Entonces creo que hay que buscar otra solución para proteger las librerías, para proteger la biodiversidad, pero que no tenga consecuencias para el lector más popular y más simple. Esa es una de las cuestiones, pero sí, o sea, la charla es complicado. Definitivamente necesitaríamos otra charla porque sin duda es un tema de mucho debate. Carlos, de nuevo, reiterarte nuestro agradecimiento, reiterar el agradecimiento a la Embajada de Suecia en Colombia por hacer posible esta charla, a todos los que se conectaron para vernos, muchísimas gracias a los que se conectarán posteriormente para ver esta charla. También un saludo para ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta luego. Gracias, José Diego. Gracias a CERLAC por la oportunidad. Gracias a la Embajada de Suecia. Es la primera vez que yo hablo de Suecia para el mundo, así que es muy emocionante para mí. Y la charla, yo voy a poner la charla en SlideShare. Mi correo es Carreño, mi apellido, @gmail.com. Es muy fácil encontrarme en Facebook, LinkedIn, si tienen otras dudas o si quieren si quieren intercambiar ideas y todo eso. Y muchas gracias por la paciencia con mi español brasileño. Okay. No, muchas gracias. Hasta luego. Feliz día para todos. Para todos. Chao.